Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? El Nuevo Testamento enfatiza la centralidad de la función del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús y la continuidad de esa función en la iglesia primitiva. Ahora bien, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre después de que se produce el nuevo nacimiento del creyente, siendo la señal inequívoca el don de hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, en ningún momento el creyente pierde la conciencia. Tampoco es correcto cuando el creyente describe una experiencia equiparable a un trance. El bautismo con el Espíritu Santo no es ninguna condicionante para el cristiano. Por ejemplo, en ningún momento se puede considerar que si el creyente no habla en lenguas es debido a que no es salvo, o bien que si el creyente no recibe respuesta a cierta petición o sanidad, se debe a que no habla en lenguas. Dichas afirmaciones son incorrectas y sin fundamento bíblico. Pentecostés es poder para servir. Pentecostés no es demostrar que yo sí soy y que el otro no. Pentecostés es poder para servir. El término bautismo con el Espíritu Santo no aparece en las Escrituras como tal, pero es una correcta designación para la experiencia que anuncia Juan el Bautista cuando dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Usted sabe por qué yo insisto en este tema y hablar así de servir? Porque hay veces que las personas se confunden en cuanto al ejercicio de dones, talentos y ministerios y se arrojan la capacidad, se arrojan el talento, se arrojan la autoridad cuando el Señor nos da para servir. Amén. Servir. Se debe diferenciar el bautismo en el Espíritu Santo de lo que Pablo declara en 1 Corintios 12:13, debido a que el contexto de ese pasaje muestra que el Espíritu Santo es el instrumento o medio por el cual se lleva a cabo el bautismo. En los versículos 3 y 9 del mismo capítulo, Pablo utiliza la misma preposición 2 veces para indicar una actividad del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice bautizados en un cuerpo, que se utiliza en 1 Corintios 12:13, habla de la obra del Espíritu Santo de incorporar a un pecador arrepentido al cuerpo de Cristo. Aspectos prácticos del bautismo en el Espíritu Santo. El tiempo de Dios puede ser diferente al nuestro. El Señor responde a la oración de fe y alabanza, pero a veces, y por razones que solo Él conoce, su tiempo no coincide con nuestro deseo de ser bautizados con el Espíritu Santo en cierto tiempo. En la Biblia y en la historia de la Iglesia, vemos que los derramamientos del Espíritu a veces ocurrieron en momentos inesperados. Por lo tanto, quien desea ser bautizado no debe dejarse vencer por el desánimo o sentirse culpable si no recibe prontamente esta maravillosa promesa. El bautismo en el Espíritu Santo debe ser más que una doctrina que se protege y valora, debe ser una experiencia vital, productiva y continua en la vida de los creyentes, en su relación personal con el Señor, su interacción con otros creyentes y su testimonio al mundo. Desórdenes y otras advertencias. Actualmente existen muchas congregaciones que, justificándose con el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, caen en actos desordenados que dan rienda suelta a la carne. Por ello, es indispensable tener presente con toda claridad que la Biblia es nuestro manual para todo. En este video abordaremos 3 puntos. Punto número 1. Jornadas de oración para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Existen algunas congregaciones que insisten en realizar jornadas de oración durante el día de Pentecostés y se levantan muy temprano para reunirse a orar. Aquí en Discípulos de Cristo consideramos, a la luz de las Sagradas Escrituras, que solamente el día de Pentecostés los discípulos se encontraban reunidos orando y alabando a Dios, cuando fueron llenos del poder de Dios. Posterior a esto, la Biblia no registra que la iglesia primitiva se haya vuelto a reunir para este aspecto. Por lo tanto, consideramos que si bien el bautismo en el Espíritu Santo es aún vigente en nuestros días, no coincidimos con estas jornadas de oración. Pensamos que el creyente debe buscarlo de forma personal y que el Señor se lo dará cuando sea su voluntad. Punto 2.
hablar en lenguas de muchas personas sin interpretación. La Biblia nos dice, si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. A partir de este versículo podemos darnos cuenta que no puede considerarse correcto o dentro del orden a aquellas congregaciones donde todos hablan en lenguas y no hay interpretación, porque esto se contrapone a lo establecido en las Sagradas Escrituras y Dios no se niega ni se contradice a sí mismo. Tampoco es una justificación válida aquella que dice que nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo, porque con esta afirmación estamos demeritando la autoridad de la palabra de Dios. Punto 3. Falsos profetas y falsas profecías. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Debemos de recordar que toda revelación ya está dada. Ya no hay nada que agregar. Apocalipsis 22, del 18 al 19 dice, «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». La fe cristiana es inmutable, que no significa que todo hombre y mujer de cada generación no deban encontrarla, experimentarla y vivirla. Pero sí significa que cada corriente que afirme que su profeta se levantó y dijo tal cosa es una doctrina falsa. Porque toda la declaración para transmitir alguna revelación adicional a aquello que ya ha sido dado por Dios son declaraciones falsas y deben ser rechazadas. Nuestra fe cristiana descansa o se fundamenta en la revelación de Dios al hombre y en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esto niega toda profecía, videntes y otras formas de nueva revelación hasta que Dios hable otra vez. Por ello, la Biblia nos advierte de tener cuidado con los falsos profetas, que aún pudieran realizar señales y prodigios, tal y como advirtió nuestro Salvador en Mateo 24:24. Al final, la Escritura es la base de todo y debe ser el estándar del cristiano. De hecho, la palabra canon significa una regla, estándar o vara de medir. El canon de la Biblia es la vara de medida en la fe cristiana y está completo. Ahora surge una duda. ¿Cómo se conformó el canon de la Biblia? Bueno, ese es un tema para otro video.